existe desde el inicio de los tiempos. Su presencia ha sido constante a lo largo de toda la historia del hombre. Al comienzo se atrevió a desafiar la autoridad de Dios y fue desterrado, enviado a nuestro mundo. Es el ángel caído, el diablo, Satanás. De él, de algunas de sus obras y de grupos satánicos os hablaremos en los próximos minutos. ¿Qué es eso del satanismo, Manuel? Pues esto de la demonolatría se supone que es tan antiguo como la historia de la humanidad, porque aunque nosotros cuando hablamos de satanismo solemos limitarlo al satanismo judio-cristiano dentro de la tradición católica, el culto al mal o el culto al lado oscuro o el culto al ángel caído o el culto al siniestro está en casi todas las culturas. Las figuras de los diablos o de los demonios, desde la Grecia clásica hasta la India, incluso en el budismo, existe ese personaje arquetípico. Yo creo que supongo que incluso eso nace con el zoroastrismo, ¿no? Con Ahura Mazda y con su contrario, que es una de las primeras religiones monoteístas en que hay un dios del bien, un dios bueno, y luego ese dios del lado oscuro. Y en todas las religiones existen sectas, escisiones del tronco madre, como los yezidis, por ejemplo, en el Islam, que son musulmanes, pero que adoran a Iblis, al diablo del Corán, ¿no? Existe en todas las culturas el culto al diablo, y dentro del cristianismo, pues lógicamente, existe tanto el culto a Lucifer como el culto a Satán, que son dos cosas distintas. Eso yo quería un poco matizar al principio, al comienzo del programa. ¿Quién es Satán y quién es Lucifer? Esos dos personajes. Cuando se habla de satanismo y de luciferismo, se intenta hacer una distinción. Aunque mucha gente cree que es lo mismo, ¿no? Sí, y en el fondo quizá no sea tan distinto. Lo que pasa es que alguien decía que Satanás tienta en la materia y Lucifer en el espíritu. Satán proviene del griego, es un personaje que aparece mucho en el Antiguo Testamento y era el fiscal de Dios. Era una especie de colaborador de Dios a la hora de enjuiciar a los hombres. Era el que ocupaba el papel de la fiscalía en cuanto a los pecados de los hombres, ¿no? Satán en hebreo significa el adversario, el contrario. Mientras que Lucifer viene del griego Luzbel, Lucifer, el portador de la luz, el dador de la luz, que es una especie de, para los satanistas o para los luciferinos, quieren hacer de esto una especie de traspolación del mito de Prometeo. Lucifer sería el ángel caído que roba el fuego del conocimiento a los dioses para dárselo a los hombres y por ello es condenado, arrancado del cielo y expulsado a la tierra, convirtiéndose, según los evangelios, en el príncipe de este mundo, en el señor de este mundo, que eso también es un concepto teológico muy curioso. Partiendo de esa definición lingüística, pues dicen que los satanistas, las sectas satánicas, son sectas más violentas, más viscerales, que buscan fines materiales, fama, sexo, poder, dinero, cuestiones más materiales, mientras que los luciferinos, y de hecho las sectas, los grupos luciferinos que hay en España, que hay unos cuantos, presumen de ser mucho más esotéricos, mucho más elitistas también, y buscar el conocimiento, la esmeralda verde de la frente de Lucifer, y están mucho más metidos en cuestiones esotéricas que cuestiones físicas de profanaciones de cementerios y demás. Cuando uno habla de estos temas de satanismo o luciferismo, creía que de por sí son gente mala. ¿Los satánicos son gente mala? Los satánicos son gente rebelde, en principio. Y hay de todo. El problema del satanismo es que, y bueno, te puedo hablar por experiencia propia, dentro del satanismo llega alguna gente enferma, que encuentra dentro del satanismo un mundo sin un código ético tan estricto como en otras religiones que le permite manifestar todos sus delirios abiertamente. Y hay grupos, pues como los amigos de Lucifer, que se dedicaban, por ejemplo, a dar palizas a los misioneros cristianos del tipo que fuese, bien elder mormones o testigos de Jehová que se encontraban por la calle o curas, haciendo un apostolado del satanismo como muy, muy extraño. Y existe gente, pues eso, que dentro del satanismo encuentra un lugar donde expresar todas sus psicopatías, ¿no? Pero eso es la excepción. Normalmente el satanismo, a diferencia de otro tipo de sectas, de las sectas cristianas, las sectas evangélicas, las sectas esotéricas, es mucho más elitista, cuida mucho más la calidad que la cantidad de sus adeptos. Se encuentra entre sus filas, uno cuando investiga, gente de un estatus social más alto, al que evidentemente no le interesa hacer tonterías como profanar un cementerio para reventar 4 tumbas e invertir unas cruces, y es otro tipo de gente que posiblemente sea más peligrosa. Entonces existen, ¿no? ¿Es una leyenda urbana o mucha gente? A mí esto me irrita mucho, cuando
Pues yo he visto por ahí periodistas no especializados hablando del satanismo y confundiendo además el tocino con la velocidad con mucha frecuencia cuando pues se encuentra un cementerio con restos de un gallo decapitado y demás, y salen los titulares de que esos son ritos satánicos. Para nada, eso no tiene absolutamente nada que ver con el satanismo, y el satanismo no es una leyenda urbana, el satanismo es una realidad, en ocasiones una realidad preocupante y cada vez más extendida, porque se hace, cuando nosotros hicimos el estudio del síndrome del maligno hace ya 9 años que se publicó el libro, 9 añitos, pues habíamos localizado un puñado de grupos más o menos organizados. En estos momentos, en España, hablo de España, no hablo del resto del mundo, en España existen 3 revistas satánicas para satanistas, existe una distribuidora de productos blasfemos y satánicos, existe una docena más o menos, o una decena de grupos satánicos organizados, más o menos estructurados, existen 3 páginas web en internet de satanismo en castellano, es decir, es un tema mucho más real que 4 loquitos que se reúnen un fin de semana con las litronas para saltar un cementerio. Bueno, pues ahí está el tema esbozado, el satanismo esta noche en el Espacio en Blanco. ¿Cómo llegan a España, Manuel, estas sectas? Hombre, en España siempre ha existido una gran tradición herética y además ha influido muchísimo el Camino de Santiago en que llegase toda una corriente de librepensadores, de heterodoxos, de todas las culturas que a través de toda Europa llegaron a España y trajeron pues una serie de conceptos esotéricos que han ido sembrando como semillas dentro de algunas ciudades españolas, ¿no? Y han existido grupos como el Nuevo Orden Dragano, que es uno de los grupos satanistas más preocupante, que está establecido en Asturias, en Oviedo concretamente. Nuevo Orden Dragano. El Nuevo Orden Dragano, sí. Ellos reivindican el culto a la serpiente, que es un culto ancestral, identifican la serpiente con Lucifer, y esta gente está desde hace muchísimos años en España, ¿no? Pero dentro de la historia moderna del satanismo, que empieza en 1966, cuando se funda en San Francisco la Iglesia de Satán, de Anton Szandor Lavey, un fotógrafo de la policía, que se erige en el primer papa satánico y organiza la primera iglesia satánica legalizada en una sociedad democrática. Esto es muy importante porque se legalizó como una iglesia reconocida constitucionalmente, la iglesia de Satán. Eso fue en el año 66. Y por aquellos años había un personaje que, por supuesto, nosotros siempre respetamos a nuestras fuentes, aunque sean satanistas, pero había un personaje que es catedrático de Sociología en Madrid, que era diplomático en aquel momento, estaba destinado como otros diplomáticos en la Embajada Española, en Estados Unidos, en San Francisco. Es un hombre, para que nos hagamos una idea del tipo de gente de la que estamos hablando en el satanismo, que es licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho y licenciado en Sociología, 3 licenciaturas. Y este hombre, en un tiempo, en una época en que en la España de Franco, como decía él, y perdón por la expresión, echar un polvo era más difícil que ver a la Virgen de Fátima, pues él se encontró en San Francisco con una iglesia de Satán absolutamente promiscua. El sexo es uno de los exponentes más importantes, uno de los reclamos más importantes en el mundo del satanismo, y se encontró con que en esa iglesia de Satán de Anton Lavey pues aparecían por allí actores de Hollywood, cantantes muy, muy famosos, personajes muy importantes del cine, de la política, que en esas reuniones, además de tener, pues eso, una libertad sexual que en España no existía, lógicamente, en aquellos tiempos, pues hacía contactos políticos interesantes. Y ese hombre, en el año 76, después de la muerte de Franco, establece en España ya la primera delegación oficial de la Iglesia de Satán, posteriormente del Templo de Set, que fue una escisión que salió de la Iglesia de Satán. Y a partir de 1976, gracias a un político, a un diplomático español, llega el satanismo a España oficialmente. Oficialmente. ¿De antes no había grupos que hicieran...? Sí, siempre han existido grupos, y como te decía, tanto el Nuevo Orden Dragano como grupos que han rozado la brujería wicca y que han coqueteado. Pero el satanismo, si tenemos que... Hombre, existen precedentes como Aleister Crowley a principios de siglo y una serie de movimientos ocultistas importantes, y seguidores de Crowley siempre los ha habido. Pero si hablamos de sectas satánicas organizadas, y cuando digo organizadas digo que tienen sus revistas, sus publicaciones, que tienen incluso sus carnés de miembro, porque tú para entrar en la Iglesia de Satán tienes que hacer un examen de ingreso, antes más rígido que ahora. Tenemos que hablar de a partir de 1966, y organizado como tal, con una estructura más o menos coordinada, con miembros numerarios, con sus carnés, sus diplomas, a partir de 1976 en España. ¿Por qué da miedo este tema de satanismo cuando hablas de él? ¿Da miedo o interesa que dé miedo a alguien? O... Da miedo y da morbo.
porque no se conocen, porque ha sido la gran asignatura pendiente de estos temas. Yo recuerdo cuando empezamos a investigar el satanismo, tuvimos un montón de presiones de todo tipo, desde anónimos y amenazas y alguna agresión, que incluso sufrió nuestra familia, por desgracia, hasta presiones emocionales por parte de nuestras mismas familias para que no nos metiéramos a investigar este tema, ¿no? Bueno, sí, el satanismo está ahí, pero mejor no tocarlo, mejor no meterse en eso, no. Yo creo que hay que tocar todos los temas, meterse en ellos para comprenderlos, porque hay una frase que yo he repetido mucho de San Ignacio, que dice que conocer al diablo es destruirle. El gran poder que ha tenido el diablo, o que ha tenido el satanismo, o que ha tenido el mal, ha sido la ignorancia y el temor, porque precisamente gracias al temor se fomenta esa ignorancia, que ha sido la mejor herramienta para que el mal se haya expresado a lo largo de toda la historia. Pero por eso te decía, ¿no crees que algunos sectores de la Iglesia les ha interesado meter miedo en ese sentido para que, tener control? Porque hay algunos diablos que dan mucha risa, nosotros hemos visto algunos diablos. No me hables. En algunos países por ahí que dan una risa del copón. Dice Anton LaVey en la Biblia satánica, que es un libro tremendo, un libro que se editó en castellano en el 79, creo recordar, y que está absolutamente agotado, lo había editado Ediciones Roca, y dice en su 9º precepto satánico que Satanás ha sido siempre el mejor aliado de la Iglesia porque le ha permitido mantener su negocio, ¿no? Esto dice Anton LaVey. Hasta cierto punto es cierto que el diablo ha jugado un papel importante como elemento de presión para asustar, para atemorizar a los creyentes, y de alguna manera pues ha colaborado con la Iglesia, que en realidad ese es su papel histórico, porque el Satán hebreo, repito, siempre fue el fiscal de Dios, fue un ángel colaborador de Dios a la hora de juzgar a los hombres. Lo que ocurre es que también existe yo no sé hasta qué punto existe una cierta política de oscurantismo con este tema, porque yo los mayores problemas que he tenido, las mayores censuras, desde un programa en la televisión de Galicia cuya emisión se prohibió precisamente porque tocábamos el tema del diablo con satanistas que daban la cara, que contaban por qué era satanismo, y siempre hemos tenido muchos problemas a la hora de hablar de este tema. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Sigamos dando algún dato más de estos grupos. Has dicho sectas satánicas en España. En este momento, ¿cuáles son? ¿Se pueden dar nombres y apellidos? Sí, por supuesto. Localizaciones. Aunque luego igual tienes llamadas muy curiosas. Lo único que esto no sea incita a la gente a buscar ese tipo de cosas, que sirva para conocerlo, para saber dónde están los riesgos, los peligros, y no hacemos apología de ningún tipo de tema. Ya nos conocen nuestros oyentes, y menos del satanismo, aunque algunos diablos den risa. Pues mira, otros seguramente no dan risa. En estos momentos en España puede haber 10, 12 grupos más o menos organizados de tipos muy distintos. Tenemos, por ejemplo, la Iglesia de Satán, que fundó este personaje, este profesor de sociología, y cuyo, también por ver de quién estamos hablando, cuyo último presidente de la Iglesia de Satán hasta hace un año aproximadamente, era un personaje fascinante. Además nos costó muchísimo tiempo localizarlo, y cuando lo localizamos resulta que nos encontramos con un licenciado en criminología, funcionario del Ministerio de Justicia, que era el presidente de la Iglesia de Satán en España. Un hombre con una formación filosófica muy extensa. De hecho, en la Iglesia de Satán actual, hablo de ahora, de España, de 1999, te encuentras mucha gente que ha llegado al satanismo desde la filosofía, desde Nietzsche, desde todos los filósofos un poco anticlericales y anticristianos, y hablamos, por tanto, de gente de un estatus cultural alto, no hablamos de 4 macacos ahí extraños, ¿no? En Estados Unidos, a mediados de los 70, se provocó una escisión de la Iglesia de Satán. Un personaje, teniente coronel de los servicios de inteligencia americanos, Michael Aquino, se escindió de la Iglesia de Satán, provocó un cisma y fundó el Templo de Set. El Templo de Set, que también está en España, que también tienes una delegación aquí, concretamente en Cataluña. En Cataluña hay muchos grupos de estos. Luego tienes grupos como Juicionera, ya más cercanos al satanismo, a ese satanismo violento, peligroso del que hablábamos, o la Orden, no recuerdo el nombre, no sé qué, 69, que también unos grupos en los que se mezclan el skin, la extrema derecha y el satanismo, que es una combinación a veces explosiva. Tenemos gente como el Nuevo Orden Dragano en Asturias, grupos como los Amigos de Lucifer en Santiago, grupos como la Orden Illuminati, que es una gente, ellos se identifican absolutamente como luciferinos, cuyo presidente es un hombre muy cercano a la masonería, que se llama Gabriel López de Rojas, que ha escrito varios libros sobre el culto de la mano izquierda, sobre la magia sexual, sobre la masonería, y de hecho la Orden Illuminati, digamos que es un grupo
satanista o luciferino que tiene su origen en la masonería, o sea que estamos hablando de gente más o menos organizada. Tenemos grupos como los Caballeros del Fuego, que editan una pequeña revista luciferina, o grupos como Ocinatas o Truc, que quieren convertir las Islas Canarias en... ¿sabes que las Islas Canarias va mucha gente rara? Quieren convertir las Islas Canarias en la capital del satanismo europeo, sacándosela a Ámsterdam, y ahí tienen una revista, la primera revista satánica que se editó en España para satanistas, que se llama Icor, y una distribuidora de productos blasfemos, un catálogo sorprendente en el que te puedes encontrar desde estatuas de la Virgen con pene hasta Cristos crucificados boca abajo con cabeza de carnero, con cabeza de cerdo, e incluso, y con esto conseguimos en su día involucrar ya a la policía en una investigación más seria, dagas y cuchillos, y cito textualmente de su catálogo, dagas ideales para decapitar a la víctima del sacrificio. Por regiones en España, ¿qué lugares son los que están más controlados por ese tipo de...? Sin duda Cataluña. Toda esa zona... piensa que mucho del satanismo que ha llegado gracias al turismo, y en las zonas en las que hay mucho turismo, pues lógicamente hay mucha influencia. En Cataluña, el sur de Francia es una zona muy especial desde el punto de vista esotérico, a todos los niveles, y además ha sido el punto de entrada en la península de los peregrinos del Camino de Santiago, con todas esas tradiciones heréticas y heterodoxas. Y en Cataluña, sin duda, está la capital del satanismo español. Luego hay zonas como Galicia o como las Islas Canarias y también las Islas Baleares y también el Levante español, en que hay una gran presencia de cultos satánicos. ¿Se podía definir que son peligrosos per se estos grupos, o muchas veces la violencia del ser humano, que la tenemos todo, la enmascaramos en este tipo de historias, y la gente, los skinheads, que a veces no tienen ningún tipo de filosofía, van a los cementerios y por juerga, o borrachos o drogados o fuera de sí sacan... A los skins ya no los incluiría dentro del satanismo. No solamente los skins, sino todos esos grupos violentos que andan por ahí funcionando. Concretamente los skins no, aunque hay ciertos personajes con una marcada ideología de extrema derecha que por tradición han estado muy por el carácter castrense, por el carácter marcial que tienen algunos grupos satánicos, pues eso ha hecho que alguna gente de grupos de extrema derecha o de partidos políticos de extrema derecha, y partidos muy concretos como AUN o como la Falange, no quiero decir que la Falange sea satánica en absoluto, pero sí quiero decir que el presidente de la Iglesia Satánica en España, por ejemplo, pues formaba parte de alguno de estos partidos políticos, y distintos miembros de otros grupos satánicos casualmente pues también eran numerarios de estos partidos políticos, ¿no? Y son peligrosos. Mira, yo creo que y esta es una frase, no sé de quién es, pero a mí me gusta mucho, que lo importante no es lo que creemos, sino el grado de fanatismo con que lo vivimos. Los crímenes, a pesar de que en España existen indicios de algunos crímenes, algunos asesinatos de seres humanos en un contexto presumiblemente satánico, los crímenes más brutales, y aquí hemos hablado alguna vez de ello, que yo he investigado, los asesinatos más terribles y más encarnizados que se han dado en España, los han cometido cristianos en el nombre de Jesús para quitar el demonio de alguien que suponían poseído. Es decir, no es que el satanismo en sí mismo sea algo peligroso especialmente, sino que dentro del satanismo, como en cualquier otro grupo, hay algunos dementes y hay algunos zumbaos o algunas personas con demasiado afán, con demasiado interés económico, porque hay mucho dinero en alguno de estos grupos satánicos, que pueden llegar a hacer barbaridades. Pero lo importante, repito, no es lo que se cree, sino el grado de fanatismo con que vive esa creencia. Y la policía, antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa, ¿qué está haciendo en España? Pues está haciendo muchas cosas. La policía poco a poco se va perfeccionando, porque han existido casos terribles dentro del seno de la policía. La policía empezó a investigar las sectas muy por encima y muy mal y muy superficialmente en los años 50, la Brigada Político-Social de Franco, que en principio se preocupaba por la masonería, que era lo que más preocupaba al caudillo, y luego por los testigos de Jehová y los primeros grupos sectarios que llegaron a España. A partir del 85, en que un inspector jefe que había estado 12 años en narcóticos y ahora está en otro servicio aquí en Madrid, realiza el primer informe monográfico serio sobre sectas en España. Antes lo que ha habido han sido casos terribles, como por ejemplo, y yo lo suelo contar siempre porque creo que es un ejemplo muy gráfico del riesgo que tiene a veces investigar estas historias, el caso de un inspector jefe de la Brigada Político-Social que recibe una orden judicial de infiltrarse en una secta, concretamente una secta de Barcelona, para investigarla,
Y el buen hombre, pues sin ninguna preparación en estos temas, sin ningunos conocimientos sobre el mundo del esoterismo, del ocultismo, se metió dentro de ese grupo y quedó tan captado, tan subyugado y tan desequilibrado por la secta en la que se había infiltrado, que terminó asesinando a patadas a su hijo de pocos meses y suicidándose posteriormente. Y ha habido más casos de policías. Yo no sé, estoy siendo muy duro, me dices que baje el nivel, yo cuento lo que hay, que es lo que hay. Ha habido veces eso, sí. Y no, y por desgracia este tema es así. Pero también varios compañeros y varios funcionarios del cuerpo de policía me han contado casos. Incluso yo te puedo decir que en alguna ocasión hemos sido requeridos por el Servicio de Asuntos Internos de la Policía, precisamente preocupados por funcionarios de policía que están metidos en sectas. Y no hace mucho tuvieron que quitar la pistola de las manos a un tipo que se había metido en otra secta, estaba a punto de volarse la tapa de los sesos en unos baños en Zaragoza. Es decir, que la policía está investigando, y desde hace unos años en que se creó un grupo especializado en sectas, se investiga más y mejor. Hay más formación. El año pasado, por ejemplo, organizamos en la Academia Gallega de Seguridad un curso para 300 funcionarios de policía, guardia civil y algún miembro del CSIC para formarlos precisamente en todo este tipo de historias. Y ahí te podías encontrar la escena sorprendente de ver a 300 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado tomando notas sobre quién era Madame Blavatsky, sobre qué es humo, sobre quién era Aleister Crowley, sobre cuáles son las sectas satánicas que hay en España. Es decir, poco a poco se están haciendo cosas y la policía... el mundo del satanismo lo tiene bastante controlado. Lo que ocurre es que, como ser satanista es un derecho constitucional, como lo es tener cualquier tipo de creencia religiosa, legalmente no se puede hacer nada. Pero la policía está investigando bastante a fondo muchos de estos grupos y a veces se aterran de lo que encuentran. Queríais el tema del espacio en blanco. Hay más datos todavía que esta noche os vamos a dar de este asunto después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Espacio en blanco. La viste, ¿verdad? Viste su horrible cara, igual que la había oído. La lluvia roja cayendo y la cara de la bestia. Yo también la he visto. Sé por qué tienes miedo. Pero ya estás a salvo. Nadie puede salvarse. No tiene ni idea de lo que habla. Aquí no puede tocarte. Usted no lo entiende. Lo sabe. Lo sabe todo. Conoce los números. ¿Qué números? Es lo único que hay. Números de teléfono, números de serie, números de tarjeta. Usted y todos los demás. Solo somos números. Conoce sus números y le conoce a usted. ¿Qué pide? Obediencia. Obediencia y control. ¿Y eso a cambio de qué? De compartir el poder cuando llegue el fin. Cuando las llamas eternas ardan en el año de la profecía. Cuando los débiles y los indolentes perezcan. Me dijeron que seríamos ricos. Que éramos los hombres elegidos. Que la disciplina era el camino a nuestra salvación. Y dijeron que podríamos irnos cuando quisiéramos. Todo mentira. Nadie puede irse. Nos peleamos entre nosotros. ¿Mató a Ido Volov? Sí, porque era débil. No siguió la disciplina. Igual que los otros. Igual que yo. Y si pierdes la fe y la disciplina, acabará devorándote. Nada puede salvarte. Usted no puede salvarme. La presencia de estas sectas, de estos grupos satánicos, se extiende por todo el mundo. Y tras ellos, un personaje de la profecía. El Anticristo, anunciado por muchos para este tiempo. Según los cronistas, su aparición está próxima. Pero ¿quién es este personaje? ¿Cuándo aparecerá? ¿Cuáles son sus obras? Nuestro invitado tiene mucho más para contarnos.
Recientemente salió la noticia en todos los medios de comunicación que el Papa, preocupado por la historia de los exorcismos, e incluso admitía haber hecho un exorcismo a lo largo de su vida, pues habían cambiado el sistema de los exorcismos, porque databa de 1600 y habían hecho no sé cómo llamarlo, un sistema de exorcizar mucho más moderno. No exactamente. No exactamente. Es decir, que la Iglesia sigue preocupada por este tema, sigue vigente, se están haciendo exorcismos. La palabra es tuya. Sí, lo que se ha hecho es renovar, actualizar el Rituale Romanum, que es el ritual de exorcismo tradicional desde hace muchos siglos, y que sigue siendo el mismo. Las oraciones, el sistema del exorcismo, que hasta hace no mucho era una de las 4 órdenes menores dentro del sacerdocio católico. ¿Qué significa eso de órdenes menores? Pues que todos los sacerdotes que se ordenaban, absolutamente todos, eran automáticamente exorcistas, tenían la potestad de exorcizar, pero para poder realizar un exorcismo tiene que llevarse adelante un proceso muy delicado, tiene que haber una orden expresa del arzobispo para que se autorice el ritual del exorcismo, que es un poco ya el arma de mayor calibre con el que cuenta la Iglesia Católica cuando se enfrenta a una supuesta posesión diabólica, un supuesto caso de posesión. Lo que ocurre es que precisamente en Italia se ha producido un hiperdesarrollo del satanismo en los últimos años, cosa que al Papa y a todo el magisterio extraordinario de la Iglesia, a todos los obispos, ha preocupado mucho. Que Turín, por ejemplo, precisamente donde está la reliquia más importante del cristianismo, la síndone, sea la capital del satanismo, una de las capitales del satanismo mundial, que en Turín naciesen grupos que han llegado incluso a España. No hace mucho la policía tuvo que hacer una serie de detenciones en la isla de Palma de Mallorca porque pretendían implantar una delegación, los bambini di Satana, los muchachos de Satanás, los diablos de Satán, los niños de Satán, que son seguidores de Dimitri, no recuerdo el nombre, de uno de estos papas negros italianos, ¿no? Esto ha preocupado y ocupado a la Iglesia, que ha multiplicado el número de exorcistas en las diócesis italianas, pero que se han encontrado con que, y eso es obvio, dentro del mundo del exorcismo lo que hay son más psicóticos y más obsesos diabólicos que posesos diabólicos. Y ha hecho por escrito algo que ya existe hace mucho tiempo. No es que ahora hayan ordenado que se consulten psiquiatras y demás, sino que siempre, a lo largo de toda la historia, la Iglesia Católica ha sido mucho más prudente en este sentido que las iglesias protestantes, por ejemplo, que son mucho más alegres a la hora de decir que una persona está poseída y se hacen exorcismos colectivos y cosas que me parecen muy peligrosas. Y siempre la Iglesia Católica, en la comisión que investigaba cada caso de supuesta posesión diabólica, y la película El Exorcista está basado en uno de estos casos, caso real, además, un caso real. Una niña era un niño. Exactamente. Y ahí siempre hay estudios psiquiátricos, estudios psicológicos y estudios parapsicológicos, porque precisamente en Italia, en el Vaticano, está una de las pocas cátedras de parapsicología. En una universidad, en el Instituto Pontificio Lateranense del Vaticano, hay una de las cátedras de parapsicología, y antes de decir que una persona está poseída por el diablo, tiene que cumplir una serie de requisitos muy concretos, y ahora ya se ha organizado eso por escrito y tiene que pasar por una comisión psiquiátrica y psicológica antes de decir que realmente está poseído. Salimos un poco de nuestras fronteras y se habla de un triángulo satánico. Turín, Londres y Ámsterdam serían los 3 vértices de ese triángulo satánico europeo, a pesar de que en España, una de las logias de los grupos satánicos que está funcionando en España con muchas conexiones internacionales, esta gente en los últimos años está haciendo muchas amistades en otros países, intentando organizar un poco la historia para que fueran las Islas Canarias, a pesar de que hay mucha gente dentro del mundo de la nueva era que quiere convertir Canarias en el nuevo Tíbet o en el nuevo punto blanco, pues también, como suele ocurrir siempre, como es arriba es abajo, y también existe un grupo, concretamente en la isla de Las Palmas, que está intentando convertir Canarias en todo lo contrario, ¿no? En la capital del satanismo europeo. Saltamos siquiera fuera de nuestras fronteras, hablamos un poco de cómo está el satanismo por ahí en otros lugares. Sabemos que en ciertos países sudamericanos, en ciertas fechas, se acerca la Semana Santa, pues tienen ya como costumbre que el aceptar que desaparecen niños, y esos niños constan que son usados para sacrificios humanos en otro tipo de religiones. ¿Hay sacrificios humanos? Sí, muy poquitos, no tantos como se cuenta, muy poquitos, pero desgraciadamente hay fanáticos en todos lados
Y en este tema también, y no solo se matan niños en exorcismo para quitarle el demonio en el nombre de Dios, sino que en algunos casos excepcionales algunos dementes pues son capaces de hacer sacrificios en el nombre del diablo. Pero eso ha existido siempre. Nosotros, ¿te acuerdas? Hace poquito estuvimos por Guatemala y por Nicaragua y por ahí, y en Tikal, ahí me impresionaron mucho todas aquellas estelas que había para sacrificios en una sociedad tecnológicamente tan avanzada y socialmente tan avanzada como la de los mayas o los aztecas. Ya se hacían sacrificios a miles. Además, sacrificios muy concretos, con unas mutilaciones muy concretas de determinadas partes del cuerpo humano, extraer el corazón, los ojos, amputar las manos y demás, que curiosamente se dan en todas las culturas, pues los Tug en la India, el clan de los estranguladores, los adoradores de la diosa Kali, los yezidis en el Islam, que han hecho sacrificios humanos siempre. La vida humana ha estado muy poco valorada, por desgracia, en el mundo de las religiones. Y hoy en día, en Sudamérica, existen algunos grupos que mezclan las religiones tradicionales latinoamericanas y precolombinas con nuevos cultos satánicos, y posiblemente mucha gente, yo soy consciente de que las cosas que estamos contando parecen increíbles, ¿no? Y mucha gente hasta hace exactamente 10 años se podía pensar que todo esto son cosas de ficción, hasta que surge un caso que conmocionó hasta el paroxismo a la opinión pública mexicana, que fue el grupo de los narcosatánicos, aquellos famosos de Adolfo de Luis Costazgo, un tipo que combinaba la religión tradicional afrocubana con el satanismo, un narcotraficante que dirigía un grupo de narcotraficantes que habían asesinado, bueno, cuando se revisaron, se hicieron una serie de exhumaciones en el rancho de Matamoros, una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, donde tenían su sede, se encontraron más de 14 cadáveres terriblemente mutilados de personas que habían sido sacrificadas en ritos satánicos, y la policía dejó de buscar por temor a encontrarse más de esas personas desaparecidas. Solo un dato: Adolfo de Jesús Costazgo llevaba como alfiler de corbata un hueso hecho con la espina dorsal de un estudiante de 21 años americanos al que habían sacrificado en uno de estos ritos. Es el caso de Perdita Durango, ¿no? Está relacionado con él esa película. La verdadera historia de Perdita Durango, que es Sara Aldred, que está cumpliendo condena todavía. Que es mucho más duro de lo que cuenta incluso la película, que a mucha gente le... La película es muy blanda comparado con la realidad. La realidad siempre supera la ficción. Y esto puede parecer que solo pasa en Estados Unidos, pero no sé si tú te acordarás de una historia que vivimos hace unos años, que a mí ha sido de las que más me ha traumatizado, cuando conseguimos ese testimonio de una mujer que aseguraba haber presenciado. Quizá un día escuchemos esa cinta. Cuando esta mujer nos cuenta esa historia, que ella, ¿lo contamos? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Pues esta es una historia que surge en realidad hace 9 años, cuando estábamos documentando ese libro, El síndrome del maligno. Pues tanto mi compañero Gabriel Carrión como yo nos infiltramos en alguno de estas logias, pues, para poder investigar, para poder conocerlas por dentro, ¿no? Y uno de los grupos en el que concretamente yo me infiltré, con un aspecto muy lamentable, con unas pintas, tú te acordarás, que bueno, va que mi madre no me vio nunca vestido de esa guisa. Pues una de estas personas, la de una hermandad satánica concreta del norte español, me reconoció. Y bueno, pues fue una situación un poco chunguilla, ¿no? Pero bueno, yo le confesé que sí, que yo efectivamente era Manuel Carballal, que me había pillado, que yo estaba haciendo una investigación, que quería conocer cómo era este mundo en realidad, y que lógicamente si hubiese ido con mi identidad, pues no me habría contado las cosas que me contó, ni me habría dejado entrar en el templo que ella tenía, muy curioso, con estolas robadas a sacerdotes a los que se beneficiaba en una especie de apostolado. ¿Qué significa? Que se acostaba con ellos, sí, una historia con sacerdotes. Para ella era una forma de hacer apostolado al diablo. Recuerdo que incluso había traducido del latín la misa negra, la había traducido al castellano para que todo el mundo pudiese acceder. Tiene su forma de hacer su apostolado del diablo, ¿no? Pues bueno, esta mujer la conocí, un contacto, hubo una investigación de su grupo, la cosa quedó ahí. Y muchos años después, hace 2-3 años, me telefonea y me dice que tenemos que vernos, que es una historia muy seria, que nadie sepa que voy a... O sea, que ella quería que yo fuese a su ciudad, que cogiese un avión, que me fuese a su ciudad, que no dijese a nadie a dónde iba, que fuese solo, y que no dijese a nadie a dónde iba, que tenía que contarme una historia muy seria. Hombre, después de haber vivido ya unos cuantos sustos, pues uno ya no se fía mucho de estas cosas, ¿no? Y le dije que no, que sí quería hablar conmigo, que se viniese ella, y se cogió un avión, se presentó en Santiago de Compostela, tuvimos una entrevista que fue grabada, en la que ella contaba que pertenecía a un grupo muy concreto, los hermanos de Changó, según ella, siempre según ella, porque solo tenemos su relato, y que ella había presenciado en España, hace muy pocos años, había asistido a una misa negra con otras 9 personas, una misa negra por la que alguien había pagado $500,000 de pesetas,
para que se realizase. No es muy caro, ¿no? No es muy caro. En que había presenciado cómo asesinaban a un niño, a un menor. Y recordarás que en cuanto se grabó aquella entrevista, claro, tú cuando te encuentras con un testimonio así, la verdad es que te hace polvo, ¿no? Te quedas como muy groggy. Y recordarás que yo hice 2 copias de esa cinta. Una cinta se mandó por correo a alguien de la policía para que hubiese un registro de ese documento. Yo me fui para esa ciudad a ver si esta historia era cierta, haciendo escala en Madrid. A ti te di otra copia de esa grabación por si pasara algo. Y nos fuimos a hacer una investigación y a comprobar dato por dato todos los nombres, fechas, lugares que ella daba y que eran ciertos, ¿no? Quizá algún día emitamos esa grabación. Estamos en 1999, a punto de llegar al 2000, y algunas profecías hablaban de que, iban a soltar a Satanás y al anticristo. ¿Tiene algo que ver el anticristo con toda esta historia? ¿Quién es el anticristo? Hemos hablado algunas veces de él en el programa, pero desgraciadamente o afortunadamente seguiremos hablando todavía mucho más. Dentro del mundo del satanismo es curioso, el satanismo es tan rico como el cristianismo. Yo siempre pongo la comparación. En el cristianismo te puedes encontrar opciones tan diferentes como la Iglesia Ortodoxa rusa, que no tiene nada que ver con los Testigos de Jehová, que no tienen nada que ver con los cuáqueros, que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con los anglicanos o con los calvinistas o luteranos protestantes, que no tienen nada que ver con los mormones, pero todos ellos dicen que son cristianos, y en tanto el cristianismo, y todos son auténticos, claro. Pues en el mundo del satanismo pasa exactamente lo mismo. El escorpión verde mexicano no tiene nada que ver con el templo de Set norteamericano, que no tiene nada que ver con los bambini de Satán italianos, que no tienen nada que ver con otros grupos. Y hay grupos, como la Iglesia de Satán, que no creen en el diablo como un ser real. Fíjate qué serio es esto, que creen que el diablo en realidad es un símbolo, es una identificación de la parte primitiva, de la parte más salvaje, más animal del ser humano. Para ellos el diablo son los instintos naturales del hombre, que siempre han sido considerados pecados. Los 7 pecados capitales, la lujuria, la mentira, la avaricia, la ira, etcétera, pero que ellos consideran como parte intrínseca de la naturaleza humana. Y el diablo no pinta nada en esta historia. Sin embargo, existen otros grupos, como el Templo de Set, por ejemplo, que sí creen en la existencia de una entidad sobrenatural o de una serie de entidades, de espíritus, de energías reales, que son los diablos. Y hay grupos como la Lucifer Friand de Niza, de Francia, que no solo creen en el diablo, sino que creen en el anticristo, que creen que al final de los tiempos, en los tiempos en los que estamos viviendo ahora, ese personaje profetizado en distintas culturas se encarnaría en un hombre, en un ser real, que ya habría nacido, que tendría en estos momentos entre 30 y 33 años aproximadamente, y que pues después de los acontecimientos que estarían por venir, ellos interpretan todo el Apocalipsis, todo el libro de la Revelación de San Juan como una profecía de ese anticristo que estaría por llegar, que ya habría nacido y que en muy poquito tiempo empezaría a dar las primeras señales de su existencia. ¿Y cómo sería este personaje? Un poco como las películas esas que han hecho Damian. Dicen que cuando el río suena agua lleva. Hombre, si para eso te basas en la interpretación que hacen algunos exégetas muy liberales de la revelación de San Juan, que se puede interpretar de muchos puntos de vista, porque el libro del Apocalipsis es un galimatías muy difícil de interpretar, ¿no? Pero hay una serie de claves, de versículos en que se habla de la señal en la frente, en que se habla del número 666, que quizás sea un error de traducción y quizá el número original fuese 616, no el 66, eso es una historia un poco complicada. Sin embargo, el 666, el 666, sí es cierto que independientemente de que fuese el libro que el angiógrafo, el número que el angiógrafo escribió, que San Juan escribió, suponiendo que San Juan escribió el Apocalipsis, exactamente, el 666 es el número clave, es el número tótem que utilizan todas las sectas satánicas del mundo para identificar al diablo. Y hay cosas muy concretas. Estoy recordando un grupo aquí en España, que eran muy zumbados estos, que llegaban a tatuarse el 666 y lo que es más grave, a tatuarle un 666 en la frente a sus hijos, como esa señal en la frente de la que hablaba, ¿no? Pues son grupos excepcionales. Pero hay algunos autores que han interpretado la Biblia, el Apocalipsis concretamente, en torno al mito del anticristo, afirmando que se trataría de un líder político y sobre todo económico, lo que ha hecho provocar muchas cábalas en mucha gente, que tendría un gran carisma, que tendría un gran poder de atracción y de convocatoria, y que sería capaz de unir los 10 países o 10 reinos. En el Apocalipsis se habla de la bestia, del dragón de las 10 cabezas, y todo eso se puede interpretar. Claro, interpretar el Apocalipsis es un juego de malabares, en que tú puedes encontrar cualquier cosa.
Lo que a mí me preocuparía es que si tenemos en cuenta los hechos, y los hechos son que existen cada vez más personas que no solo creen en el diablo, sino que además pues le rinden culto y lo consideran su Dios, que dentro de los cultos satánicos nos encontramos con muchos políticos, con banqueros, estoy acordándome ahora un par de casos españoles muy curiosos, con políticos, con banqueros, con gente de un estatus social alto. Si apareciese alguien con el suficiente carisma, con la suficiente personalidad, el suficiente atractivo como para convencer a todos esos grupos importantes, a los serios, a los que hay dentro del mundo satanismo que realmente tienen cierto poder económico, si alguien fuera capaz de convencerles de que él es ese líder que están esperando, pues no sé, a lo mejor nos encontramos con algunos problemas curiosos. Hay quien dice que eso ha ocurrido ya, y que está por ahí oculto todavía a punto de salir, ¿no? Eso dicen. A punto de marcharnos nosotros. ¿Qué hacer ante todo esto? ¿Cómo defendernos del satanismo, de las sectas, del anticristo en el caso de que esté ahí? ¿De qué forma podemos? Como siempre, con la información que es la mejor espada de San Gabriel para vencer al diablo, ¿no? El miedo que se ha tenido siempre a este tema, yo digo siempre que es la política del avestruz, se ha seguido con respecto al tema del satanismo, agachar la cabeza y no querer ver lo que hay alrededor y mantener ese mito, esa leyenda sobre los satanistas como si fueran seres sobrenaturales. Los satanistas, como los mormones o como los testigos de Jehová o como los ateos, son seres humanos, tan buenos y tan malos como cualquier otro. Hay tantos incompetentes y tanta gente fascinante en el mundo del satanismo como cualquier otra opción religiosa, y no tienen ningún poder especial ni tienen ninguna relevancia especial. Y posiblemente si existiese más información sobre el mundo del satanismo y sobre las debilidades que tiene el mundo del satanismo, no se habrían producido las barbaridades que se han producido en el nombre de Dios o en el nombre del diablo en los últimos años. La información, como decía San Ignacio, siempre ha sido la mejor arma para acabar con el diablo. Antes de terminar, Manuel fue capaz también, vio un diablo. Teníamos que poner la cinta, ¿te acuerdas? Era así, que era tremendo, como aquel personaje con Bombín, que nos hizo un viaje tremendo, loco, hasta las afueras de Puerto Príncipe, en Haití. Pero ahí casi acabamos con sacrificios humanos también. Sí, pero no, serían los nuestros, hubiéramos sacrificado nosotros. Pero era bonito como aquel personaje, en un puro latín tremendo, decía, manifiéstate, ¿te acuerdas? Que además, esos tipos lo que hacían dentro del sincretismo del vudú, se habían cogido los libros, los grimorios, los inquiriones, los libros de magia negra de toda la vida y los están utilizando hoy en día, es curioso. Ajá. Hicieron 3 círculos en un sitio apartado allí al lado del mar Caribe, que era preciosa, una noche preciosa. Nos metieron en un círculo y a lo mejor ponemos algún día esa grabación. Perfecto, decía, manifiéstate, como decía Asmodeo y Astaroth, manifiéstate. Y parece que se manifestó. Yo vi, porque no nos dejaron ver mucho, cómo baja una lengua de fuego del cielo y cómo teóricamente se manifestó aquel personaje. Y el elegido en aquella ocasión, cosa que a mí me molestó bastante, no te lo perdono, fue Manuel Carballal para ver aquel diablo. Lo sacaron del círculo y lo llevaron a ver aquel diablo. ¿Qué hacía aquel diablo, Manuel? Mira, mejor no te cuento, no, como muy mala leche. Y hacía ruidos extraños. Ruidos extraños, sí, ruidos extraños. Y era grande y... Hombre, se supone que aparentaba 2 metros, seguramente estaría subido a una escalera, me parece a mí. Eres mal pensado. Esa es otra historia que a lo mejor algún día os contaré.